12 de la tarde, 55 minutos. Exministros y analistas cuestionaron las cifras sobre inflación y deuda pública presentadas anoche por el presidente Gustavo Petro en su alocución. Henry González, ¿qué dijo el mandatario y qué reparos tienen los expertos? Ana Milena, muy buenas tardes. Pues efectivamente hay críticas. La primera tiene que ver con los datos presentados sobre inflación. Recordemos que el presidente Gustavo Petro presentó una corta lista de alimentos, todos con precios estables en esta primera quincena de enero, pero los expertos están diciendo esa no es forma de decir que el impacto o el reajuste del salario mínimo no tenga impacto en la inflación, porque no es lo único. De hecho, miremos cómo es que se mide la inflación. Primero que todo, la inflación de enero se conocerá a finales de enero, la entregará el DANE, que no la mide solamente en Corabastos, que son los datos que presentó el presidente Gustavo Petro, sino que se mide en todas las plazas de mercado, en tiendas, en supermercados, y no solamente en Bogotá, sino en todas las capitales del país. Además, no es solamente alimentos lo que mide el DANE, también la inflación se compone de más de 400 productos que se dividen, digamos, en 12 grupos de gasto, entre ellos, por ejemplo, alimentos efectivamente, pero también vestido, vivienda, la salud, la educación, el transporte, los restaurantes, la recreación, etcétera. Así que todavía sería muy difícil decir cuánto va a subir la inflación, y esto es lo que dice, por ejemplo, uno de los analistas más reconocidos del país, que además fue ministro de Hacienda de este gobierno de Gustavo Petro, el doctor José Antonio Ocampo. Bueno, este es un análisis bastante parcial. Por ejemplo, ¿por qué no habló de los costos de transporte? Que sí han subido bastante en todas las ciudades, los arriendos, que también son importantes en la canasta familiar, ¿no? En fin, hay muchas cosas de las cuales él no se refirió. Vamos a ver en la práctica si es cierto que los alimentos no van a subir. Yo creo que en eso la visión de él es muy parcial. En otras palabras, entonces yo creo que todos los analistas externos al gobierno estamos convencidos de que la inflación se va a acelerar. Digamos, todas las apuestas están en que después de más o menos un 5% que terminó el año pasado, vamos a terminar este año algo así entre 6,5% y 7% de inflación. También aseguró el presidente Gustavo Petro que el endeudamiento de la nación no ha subido, como están diciendo los expertos, que además se está utilizando ese endeudamiento para pagar deudas heredadas del pasado, y que además las tasas de interés a las que le están prestando a Colombia han sido mucho más bajas ahora que en gobiernos anteriores. Pues bien, los expertos muestran cifras muy distintas, basadas inclusive en datos del mismo Ministerio de Hacienda. Hasta noviembre, dicen ellos, el endeudamiento del país, del gobierno, era de 1.176 billones de pesos. Durante este gobierno ha subido ese endeudamiento en 371 billones de pesos, lo que significa un aumento del 32%. Pero además, sobre el tema de las tasas de interés, muestran gráficas como estas, en donde, por ejemplo, esta es la tasa de interés a la que le prestan a Colombia cuando le prestan en pesos, y vemos cómo han subido desde el año 2021 en una línea bastante pronunciada. Hoy están en cerca de 12.5%. Y cuando nos prestan en dólares al gobierno colombiano, pues miremos, esta línea roja es la de Colombia. Hace 4 años estaba en 5%, esa tasa que le cobraban a Colombia, ahora está en 6,77%. Pero además esta gráfica muestra que Colombia está hoy más costoso para quienes nos quieren prestar, cobran más tasa de interés respecto de otros países como México, Brasil, Chile y otros de la región. Hay críticas también desde otros sectores. Por ejemplo, esta es la crítica que presenta el doctor Munir Jalil. Él es economista de la compañía BTG Pactual. Es que más o menos desde el año 2020, desde la pandemia, una parte importante de ese financiamiento del gobierno ha sido en dólares, se ha venido haciendo en moneda extranjera, y hoy en día la proporción estaría por los lados entre un 35-38% de la deuda total que tiene el gobierno colombiano estaría expresada en dólares o en monedas extranjeras. Y es que efectivamente la deuda que se está emitiendo, y por ejemplo esta emisión reciente que hizo en dólares Colombia, pues en verdad se está haciendo es para pagar lo que se debe y los pagos que hay que hacer, que se están debiendo en el mes ahorita en el mes, no, en todo el año de 2026. Entonces, estamos haciendo el equivalente de hacer un avance en una tarjeta para pagar la cuota de la otra tarjeta de crédito que estoy debiendo.
Y finalmente aseguró el presidente Petro que en materia de gasto del gobierno, que sí se ha hecho un recorte, señaló que, por ejemplo, el año pasado se hizo un recorte de gasto de 16 billones de pesos. Los críticos recuerdan que ese recorte de gasto sí se hizo, pero obligado porque se cayó la ley de financiamiento y que además ese recorte de gasto no se requería solamente de 16 billones, sino que en realidad debió haber recortado por lo menos 45 billones de pesos. Alejandra. Henry, muchísimas gracias. Apartémonos de lo macro para que nos ocupemos de lo que nos preocupa en el día a día a los colombianos, el bolsillo. Vamos a revisar cómo están los precios y qué tanto se está sintiendo el ajuste en el bolsillo de los hogares colombianos. Vamos a la central de abastos en Bogotá. Camila Olaya, ¿qué productos ya registran alza? Hola, muy buena tarde. Productos como el plátano, la habichuela y el tomate ya registran un incremento según lo que nos informan los productores de la central de abasto Corabastos. Precisamente nos encontramos con uno de ellos y vamos a aprovechar. Bienvenido. ¿En cuánto estaba antes la canastilla del plátano? ¿En cuánto está ahora y a qué se ve este incremento? La canastilla de plátano estaba en 50.000, en este momento está entre 90 y 100.000. La bolsa estaba en 45, en este momento está en 80, 90.000 pesos. ¿A qué se debe el incremento? El incremento se debe al invierno del año pasado en todas las regiones productoras de comida, por lo general en el Ariari, y acabó todas las producciones y en este momento pues sufrimos ese desabastecimiento. El tomate también es otro de los productos que ya registra un incremento y que es de los más consumidos. Antes la canastilla se encontraba en 20.000, 25.000 pesos. Ahora vamos a ver en cuánto está. Bienvenido, en cuánto encontramos la canasta de tomate. El tomate se encuentra en 90.000 pesos, por la que estuvo muy barato, estuvo entre 25, 20 pesos, estuvo el tomate. Finalmente, la habichuela es el producto que registra un mayor incremento. Antes el bulto se encontraba en aproximadamente 300.000 pesos, ahora está por encima de los 360.000 pesos. La recomendación para las familias colombianas es a comparar precios, buscar sustitutos si es posible, para así cuidar el bolsillo. El panorama en Corabastos, en Bogotá. Gracias, Camila. En Medellín, a pesar de las alzas de este nuevo año, los precios de la canasta familiar se mantienen estables. Alfonso Cárcamo, ¿por qué? ¿Qué explicación le dan desde las centrales de abastos? Alejandra, muy buenas tardes. Pues en medio de un 2026 que ha estado marcado, como usted bien lo decía, por alzas en los servicios públicos, en el transporte, también en arriendos, pues aquí en el departamento de Antioquia las cifras de la canasta familiar, los precios de la canasta familiar se han convertido en un verdadero alivio para los hogares de las familias antioqueñas, porque pues se han mantenido estable, muy similar a los precios del año 2025, e incluso también ha habido algunos productos como por ejemplo el pimentón que estamos viendo en esos momentos, la zanahoria, el cilantro, incluso la remolacha han tenido bajas considerables en este año 2026, lo que significa, sin lugar a duda, un alivio para todos estos hogares que, como han dicho los expertos, en estos momentos se centran también un poco en otras prioridades de las casas aquí en el departamento, por ejemplo, como los útiles escolares. Entonces, aseguran que la normalidad en cuanto al tema del mercado volverá entre los meses de marzo y los meses de abril, donde ya la gente también empieza a mercar con más regularidad y de forma más natural a lo que lo hacen durante todo el año. También hay que decir que según los precios que hemos obtenido aquí en ese mercado, pues una familia que está compuesta por 3, por 4 personas puede hacer fácilmente un mercado entre los 300 y los 400.000 pesos con todo lo suficiente para comer durante todo un mes. Entonces el mensaje desde la central mayorista donde nos encontramos en estos momentos es que puedan venir a comprar tranquilamente porque, por ejemplo, pues los precios están bastante bajos y cómodos para todos. El panorama en la mayorista de Medellín, Alfonso, gracias. En contraste, en Cali reportan incremento en el precio de algunos productos de la canasta familiar, entre ellos la carne. Don Alex Henao, ¿de cuánto estamos hablando y qué se sabe de los precios de las frutas y verduras? Buenas tardes.
Estefany, audiencia de Salud Especial desde la Plaza de Mercado, o mejor, desde la Galería de Porvenir, como la conocemos aquí en Cali. Es una de las más importantes de la ciudad. Y hablando con los comerciantes, podemos confirmar que precios de las verduras se mantienen. Allí no hay variación. Pero lo que sí se dio al alza es el precio de la carne. Algunos tipos de carne, sobre todo de la que usan para asar, hablan de hasta 2.000, 3.000 pesos de incremento por libra. Otros de los precios que se mantienen son los de las frutas. El pollo incrementó 1.000 pesos, los huevos también permanecen. Lo que han dicho los comerciantes es que estos precios se mantendrían durante todo el mes de enero, pero en febrero podría registrarse una variación, y esto depende básicamente de dos aspectos relevantes. El primero, la demanda, y el segundo, la cosecha. Los productos que variarían en su precio serían las frutas, algunas de las frutas. John, pues mire, hoy muchos trabajadores, son 2.400.000 que ganan el salario mínimo, reciben su primera quincena con el ajuste de 2026. Tatiana Gordillo se fue a hacer cuentas con ellos. Tatiana, ¿usted nos cuenta cómo les fue? Pues arrancamos en nuestra calculadora con la base de 1 millón de pesos, que sería la quincena que le pagarán hoy o ya le pagaron a los trabajadores que ganan efectivamente el salario mínimo, y vamos a hacer cuentas con ellos. ¿Ya le consignaron esa primera quincena con el nuevo salario mínimo? Sí. ¿Ya la tienen en el banco? Totalmente. ¿Qué es lo primero que va a pagar para que hagamos cuentas? El arriendo. ¿Cuánto vale su arriendo? 780. Entonces, le vamos a restar los 780.000 del arriendo. Le quedan 220.000, ¿en qué los va a gastar? Pues sería en el mercado, aunque en el mercado me gasto mucho más. ¿Cuánto? 350, y eso solo con lo básico. Bueno, entonces le quedarían faltando más o menos 90.000 pesos para cuadrar el mercado, que ¿de dónde lo sacaría? Pues será de la otra quincena. De la otra quincena. Esta quincena ya se le fue entre arriendo y mitad del mercado. De la otra quincena, ¿qué más tiene que pagar? Pues me toca pagar servicios, cuota de banco, planes de celular, pagar el equipo que saqué a cuotas también, y también la colegiatura de una niña que tengo. Pero hablemos con más trabajadores a ver cuánto van a gastar en esta primera quincena del salario mínimo. ¿Puedo hacer cuentas con usted? Sí, señora. Bueno, ¿cuánto se va a gastar entonces en esta primera quincena, por ejemplo, en el arriendo, que es lo fijo? 1.350.000 arriendo más servicio. 1.350.000, vamos a ponerlo por acá, más ¿cuánto me dice usted que se gasta en servicios y qué servicios? Bueno, tengo que pagar luz, gas, agua, plan de internet, plan de voz de celular. Todo me suma más o menos 750.000. 750.000 pesos que vamos a sumar en nuestra calculadora, que le da 2.100.000. Ahí ya se pasó, por ejemplo, de la quincena y le quedan más gastos. ¿Cómo haría para sopesar el resto, pues restándole también la otra quincena? Bueno, ya depende del hogar, que otras personas aporten en el hogar, o en su efecto tener que conseguir otra forma de que lleguen recursos, porque no daría. En ambos casos, las cuentas fueron hechas con base en los gastos mensuales que empiezan a asumir con esta primera quincena, pero para la mayoría de trabajadores es necesario mínimo 2 ingresos para soportar estos gastos. 1:07 p.m. La Corte Constitucional asumió de manera formal el estudio de la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional. El Alto Tribunal ya ordenó las primeras pruebas frente al tema y se pronunció sobre la solicitud de la suspensión de la medida. Rocío Franco con los detalles. Rocío, hola. Pues la Corte Constitucional, dentro de las primeras pruebas, ordenó a exministros y varios sectores de la economía responder un cuestionario. Dentro de las preguntas están: 1, la causa que alega el gobierno para la adopción del decreto declaratorio de la emergencia, si son sobrevenientes y extraordinarias o por lo contrario responden a una situación estructural. La segunda es si es adecuado el argumento de convocar emergencia por la negativa de la ley de financiamiento. Otra de las preguntas es cuáles son las diferencias entre la situación fiscal de las vigencias que han transcurrido entre los años del 2000 al 2022 y el 2025, que permiten concluir que la actual coyuntura es excepcional. La cuarta, si se está ante un riesgo efectivo. Y el quinto, si es viable considerar el efecto económico mundial del COVID-19. También le pide al ministro de Hacienda explique por qué, luego a la expedición del decreto declaratorio de estado de emergencia del gobierno, acudió a la venta de bonos TES por 23 billones de pesos y se asumió recientemente, entre otras medidas, una deuda por 152 billones, dice la Corte, pese al propio gobierno que invocó
si tiene o no limitaciones en materia de endeudamiento. Sobre este tema, pues los expertos respondieron. Una, si los argumentos de la emergencia son viables, y la otra sobre el tema del endeudamiento. Esto fue lo que nos dijeron. Los primeros indicios señalan que no existe ni un hecho ni sobreviniente ni excepcional. El gobierno sabía que estaba presentando un presupuesto desfinanciado en casi 45 billones de pesos. El gobierno conocía que tenía la necesidad de una ley de financiamiento que, entre otras, ni siquiera sorteaba el desfinanciamiento del presupuesto. Y el gobierno tenía absolutamente claro que una ley de financiamiento puede ser negada por el Congreso y en cuyo caso el gobierno debe recortar el gasto público. Pero también el gobierno recurrentemente ha venido presentando presupuestos desfinanciados, demostrando una ausencia de control y de gestión presupuestal. También es llamativo que la Corte indague por las operaciones de deuda que ha hecho el gobierno en las últimas semanas, dado que en medio de la emergencia económica ha abierto un hueco mucho más grande para financiar en el corto plazo un presupuesto que sabemos que está inflado y que tampoco alcanzará a ejecutarse. Y es que la Corte, dentro de las pruebas, solicita que se aclare la condición de los ministros, ya que todos deben firmar para que sea válido. Y se pregunta a la Corte especialmente por la ministra Irene Vélez. La Corte también debe resolver otras preguntas relacionadas con si en este momento es viable o no una emergencia económica y social. Esto nos responden los expertos. Si yo fuera parte de la Corte, suspendería porque yo veo que el hecho no es sobreviniente. Yo creo que el presidente tenía mecanismos ordinarios para conjurar la crisis y simplemente por su mal tino político no le salieron adelante, como era una ley de financiamiento. Sobre esta suspensión provisional que se le ha solicitado a la Corte Constitucional, el magistrado ponente, el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que la determinación se tomará cuando se practiquen las pruebas.